¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y seguimos en nuestro estudio del libro de Hechos. Y el título del mensaje de hoy, del estudio de hoy es Aprovechando la ocasión. Aprovechando la ocasión. ¿La ocasión de qué? Bueno, veíamos en nuestro estudio anterior con José Corbeto acerca de este milagro, que fue el primer milagro que sucede, que tenemos registrado en el libro de Hechos, de 14 milagros que aparecen en este libro. El primero, y la curación de un cojo. Vemos que, o vimos, mejor dicho, que se acercaba la hora novena, la hora de la oración de la tarde. Y como vemos en esta imagen, podemos imaginarnos personas entrando por las distintas puertas del templo, entrando a adorar a Dios, a orar a Dios, a reverenciar al Dios de Israel, y que en una de esas puertas cada mañana dejaban a este hombre cojo de nacimiento, que no podía caminar, que no podía apoyarse sobre sus pies. Él quizá pensó que ese día iba a ser como un día cualquiera, pero justamente colocándolo en la puerta, como se nos explica, de la Hermosa. Y aquí tenemos una imagen de dónde podía ser la ubicación de esa puerta. Una puerta que daba hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, dentro del templo. Que si uno cruzaba esas puertas, llegaba al patio o al atrio que se llamaba de las mujeres. Una puerta que era de bronce, con incrustaciones de plata, de oro. Y qué contraste, ¿no? Porque este hombre en extrema pobreza, no solamente física, material, espiritual, buscaba una moneda, buscaba algo que lo pudiera ayudar a sustentarse. Y Pedro y Juan se acercan. Como tantas personas quizá pasaron de largo, ellos no. Y nos dice, y vemos el resumen del milagro en el versículo 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y tomándole por la mano derecha le levantó Pedro a este hombre, ¿no? Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Seguramente este hombre, no nos dice la escritura, pero seguramente este hombre entró a la reunión de oración. Entró al momento de oración junto con estos hombres, y podemos imaginarnos a personas mirándolos, a Pedro, a Juan, a este hombre que los acompañaba, y este hombre era una figura popular, era un personaje popular de la sociedad de Jerusalén de ese momento. Imagínense, año tras año lo habrían cruzado al entrar al templo, sabían quién era, sabían su nombre, era un personaje popular. Pero de pronto lo ven a este personaje puesto en pie, saltando, alabando a Dios, y todo el templo se comenzó a conmocionar. Vemos entonces que versículo 9 y 10 nos muestra acerca del resultado de este milagro. Dice versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio. Versículo 10, y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Se asombraron. Dice que quedaron atónitos, que estaban asombrados. Les sobrevino un gran temor por todo lo que estaba sucediendo. Y a partir de ahora, versículo 11 hasta el versículo 26 que vamos a estar estudiando hoy, lo que vamos a ver es la razón de este milagro, cómo Pedro aprovechó la ocasión, pero nos muestra también cuál fue la razón de este milagro. Dice versículo 11, y teniendo asidos, este hombre que había sido cojo, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Atónito nos habla acerca de que estaban asombrados, estaban atemorizados, aturdidos, confundidos, y la expresión griega nos habla acerca de que lo expresaban hacia afuera. La gente quizá comentaba entre ellos, no podían creer, estaban espantados por lo que estaba sucediendo. Y dice que la gente concurrió a ellos, corrió a prisa, es la idea, hacia donde estaba este hombre. Y se nos habla de un lugar específico del templo que era el pórtico de Salomón. Aquí en la imagen están viendo la ubicación de este pórtico. Se ubicaba también al este, muy cerquita de donde estaba la puerta de la Hermosa, toda una galería de columnas, una hilera doble tenía esta galería que se apoyaba un techo, o sostenía, mejor dicho, un techo
¿sí? Columnas que tenían un diámetro de unos 80 centímetros, con capiteles dóricos, un lugar muy decorado, hermoso, el pórtico de Salomón, un lugar donde muchas veces se reunían los maestros a dar algún discurso, a dar alguna clase. Es el lugar donde seguramente el Señor Jesús, siendo niño, ¿sí?, disertaba y discutía y aprendía de aquellos maestros mientras sus padres lo estaban buscando en medio de la peregrinación. En este lugar Jesús varias veces discutió con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. En este pórtico muchas veces se enseñó y la iglesia de Cristo se reunió muchas veces a orar en este lugar y alabar a Dios. Y aquí en este pórtico entonces encontramos a Pedro, a Juan, a este hombre que había sido sanado, y todo el mundo que comenzó a agolparse, a prisa, corriendo para ver aquello que había pasado. Y entonces llegamos al versículo 12. Dice, viendo esto Pedro. Y me encanta esta expresión porque dice, viendo esto Pedro. Pedro identificó en el momento, aquí hay una ocasión. Esta es la razón por la cual Dios permitió que este milagro sucediera, para que proclame, para que hable de Cristo. Y Pablo va a comenzar entonces ahora un discurso donde él les va a presentar la razón de por qué sucedió este milagro, que era para su propia salvación, para dar testimonio, para apoyar el mensaje de que Cristo era el Mesías que había venido al pueblo de Israel y al mundo, aquel que libraría, que salvaría de pecado al mundo. Entonces vemos aquí el discurso de Pedro. Y sin duda que en este discurso encontramos, como si dijéramos de alguna manera, una clase, una lección que Pedro nos da acerca de cómo evangelizar. Y que lo podamos ver de esta manera. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de presentar el Evangelio a otros? ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta a la hora de hablar acerca de Cristo a otras personas? Entonces, pensemos en primer lugar lo que vemos acerca de Pedro. Dice versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Lo primero que hizo Pedro fue atraer la atención. Él los atrajo, cuestionando sus pensamientos, diciéndoles de alguna manera, ustedes están desenfocados, hay que enfocarse en la manera en que están pensando. Este milagro no sucedió porque nosotros, Pedro y Juan, seamos hombres piadosos, ni siquiera porque tengamos un poder especial, sino que les habla que en el nombre de Cristo, y comienza a hablarles que por Cristo sucedió lo que sucedió. Vamos a seguir viendo, dice el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vamos a ver por partes. Dice en primer lugar, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo llevó a pensar en Dios. Este milagro que sucedió viene de Dios. No cualquier Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los pactos, el Dios de las promesas, el Dios que protege a Israel, ha mandado o ha permitido que suceda esto que sucedió con este hombre que todos ustedes conocen. Este fue el mensaje que comenzó Pedro a decirles. Atrajo su atención de esta manera y les comienza a hablar acerca de que este Dios, el Dios de sus padres, eligió glorificar a su Hijo. Una versión quizá más correcta diría a su siervo Jesús, ¿sí? Y esto inmediatamente a ellos los movería a pensar en Isaías capítulo 52, capítulo 53, donde nos habla acerca del sufrimiento del siervo de Jehová. Capítulos que ellos no entendían dentro de su teología, capítulos que eran proféticos, que hablaban de un Mesías que sufriría. Pero ellos comenzaron a entender. Pedro atrajo su atención. Qué importante que nosotros podamos atraer la atención de aquellos que son no creyentes, incluso cuestionando a veces su manera de pensar, su manera de ver el mundo, y quizás hacerle pensar en cosas espirituales, cuando quizás sus pensamientos continuamente están en lo material. Pero no quedó ahí. Pedro hace algo que no fue muy simpático, porque comienza a acusarles
de su pecado. Y eso es el segundo punto, les acusó acerca de su pecado. Fíjense el versículo 13. Dice, a este Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes negaron al Mesías, lo entregaron, ¿sí? Cuando Pilato había resuelto liberarles. Los acusa duramente. Y no termina ahí la acusación. Va a decir, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese a un homicida. Negaron al que es santo y justo y prefirieron entonces tener a un homicida. ¿Qué estaba diciendo allí Pedro? Bueno, ustedes negaron, rechazaron, no quisieron, ¿sí?, aceptar a Jesús como el Mesías. Por el contrario, en lugar de ello, en lugar del que era santo, en lugar del que era justo, aceptaron, recibieron, prefirieron a un homicida que sabemos que era Barrabás. Y de alguna manera todo esto iba siendo un agravante en la acusación que Pedro les estaba haciendo. Les estaba mostrando cuán grande era su pecado. Les estaba mostrando cuán hundidos estaban ellos y cuán culpables eran ante Dios. ¿Por qué es importante hacer esto con aquel que no cree? Porque si no nos sentimos perdidos, no necesitamos de un Salvador. Si no nos sentimos que nos estamos ahogando, no necesitamos a alguien que nos rescate. Y Pedro de esta manera, con este discurso, les estaba acusando de sus pecados. Les estaba mostrando que su pecado era real, que era grave, que tenía consecuencias. Va a seguir diciendo ahí versículo 15, y matasteis, qué duro esto, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Me quedo con esta primera frase, matasteis al autor de la vida. Qué interesante porque mientras Cristo estuvo en su ministerio terrenal, no sé si lo notaste alguna vez, nadie falleció, nadie murió. 3 veces Él entró en el dominio de la muerte y quitó a sus cautivos, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, incluso estando Él en la cruz. Él murió antes que aquellos 2 ladrones que tenía a su derecha y a su izquierda. Nadie murió en la presencia del Mesías, porque es el autor de la vida. Y qué paradoja, porque aquí nos está diciendo que el Creador fue muerto por sus propias criaturas. Y Dios lo permitió. Pero sigue diciendo ahí el versículo 15 al final, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos resucitar, lo vimos vivo. Lo vimos resucitar. Él está vivo, somos testigos de esto. No terminó en una historia trágica. Él se levantó de los muertos. Y versículo 17 me encanta, porque no solamente atrajo su atención, les acusó de sus pecados, sino que también les habló con amor. Porque el versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sé que porque no sabían lo que estaban haciendo, hicieron todo esto. Y qué importante es la compasión que Dios nos muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué importante cuando presentamos el Evangelio es hablar primero de pecado, pero no quedar ahí, pasar al amor y a la compasión que encontramos en Cristo. Él se compadece de nosotros. Por eso vino Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante. Y va a seguir diciendo allí, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, que el elegido, el ungido de Dios, había de padecer. Todo lo que sucedió, si bien fue culpa de los gobernantes y su pueblo, si bien ellos eran culpables de este pecado, Dios tomó lo malo y lo transformó en algo bueno. Terminó cumpliendo el propósito de Dios, que era la salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz. No había otra forma, no hay otro camino para llevarnos a Cristo. Y entonces aquí vemos el amor de Dios. Versículo 16 va a decir,
y por la fe en su nombre a al cojo que había sido sanado, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nadie puede negar que este hombre ha sido sanado. Ustedes lo conocen bien, y este Jesucristo del que les estoy hablando fue quien lo hizo. Y entonces llegamos luego al versículo 19, porque no solamente hay una muestra de amor, también hay una invitación a la acción. Y brevemente tenemos que verlo. Dice versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay dos palabras interesantes acá. Arrepentíos. Cambien su mente. Cambien su manera de pensar, significa. Cambien su manera de pensar en cuanto a su pecado. Ustedes pensaban que por ser hijos de Abraham eran salvos. Basta ya de pensar eso. Basta de pensar en su autofavor, de su autosalvación. No se pueden salvar a sí mismos. No importan las tradiciones, que sean judíos, que sean hijos de Abraham, que cumplan aparentemente toda la ley. Necesitan del Salvador. Cambiar su mente frente a Cristo. Él no era un impostor, él realmente era el Hijo de Dios, cumplió las profecías, era quien dijo ser y está vivo, resucitó y ofrece salvación. Cambio de mente. Es importante que aquel que llega al mensaje de salvación tenga un cambio de mente. Arrepentíos y convertíos. La idea de esa palabra es girar, dar vuelta. Dar vuelta. Antes íbamos hacia aquel lado, hacia aquel lugar. Íbamos hacia el pecado, íbamos hacia el infierno, le dábamos la espalda a Dios. Ahora giramos y le damos la espalda al pecado, al mundo, y caminamos hacia Cristo. Esa es la idea de convertíos aquí. De dejar de confiar en su tradición, dejar de autoconfiar en sus obras y confiar solamente en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Nos dice ahí el versículo 19, para que vuestros pecados sean borrados, para que sean borrados vuestros pecados. Y esta palabra también es muy interesante porque habla acerca de borrar frotando, ¿sí? Cuando los escribas en la época bíblica tenían que escribir y a veces no tenían más material, era tan costoso el papiro o el cuero que muchas veces cuando no tenían nada que ver con la Biblia, cuando era algún documento o algo y querían usar nuevamente un papiro, lo que podían hacer era, como no era una tinta que penetraba, sino que quedaba en la superficie, que no era una tinta que tenía mucha acidez en los jugos naturales con los cuales hacían las tintas, ellos podían frotar y limpiar literalmente ese papiro. Y de esa manera borraban frotando, ¿sí? Esa es la idea de aquí, de borrar nuestros pecados. Y fíjense qué interesante. Brevemente vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Va a aparecer ahí en pantalla. Colosenses 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí nos habla de que había un acta de decretos, nuestros pecados que nos acusaban. Y dice que Cristo la anuló, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Y esta palabra anular es la misma palabra que aparece en Hechos, donde dice que Él borrará vuestros pecados. Él anuló, borró, frotando con su sangre nuestros pecados. Borró aquello que nos acusaba delante de Dios, aquella acta de decretos, de delitos, de crímenes que nosotros cometimos, que nos era contrario y nos condenaba frente al Dios santo y justo. Esto fue lo que hizo Cristo. Y le dice, para que suceda esto, deben arrepentirse y convertirse. La invitación a la acción. Y entonces versículo 19 termina diciendo, para que vengan tiempos de refrigerio, de descanso, donde después, versículo 20 dice, sea enviado Jesucristo, que os fue antes también anunciado.
a quien de cierto era necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y por último, aquí Pedro va a mostrar el apoyo. ¿En qué debían apoyarse ellos para creer todo esto acerca del Mesías? ¿Qué nos enseña a nosotros también? ¿En qué debemos apoyarnos para presentar el Evangelio? No hay otra cosa que no sea la palabra de Dios. Porque aquí vamos a ver versículo 21 al 26 que constantemente Pedro les va a citar acerca de en base a qué debían creer. Recién les leí versículo 21, nos habla acerca de lo que Dios habló por boca de sus santos profetas que habían hablado desde el tiempo antiguo. Los profetas. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Les dice que va a venir un profeta al igual que Moisés, uno entre sus hermanos, escogido, especial. A él tendrían que oír y obedecer. Versículo 24, y todos los profetas desde Samuel, todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas, nuevamente. Dice, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia o en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nuevamente, lo que Dios había dicho, la palabra de Dios, es la base en la que ellos tenían que creer. Hermanos, qué importante es que mientras nosotros compartimos el Evangelio, citemos la palabra de Dios, que la tengamos en nuestra mente memorizada, que tengamos la capacidad de poder parafrasear, de hacer más claro a aquel inconverso ciertas palabras bíblicas que quizás no van a entender. Pero recordar que mi verborragia, mi capacidad de hablar no es lo que va a hacer claro el mensaje, sino que lo que va a tocar e impactar el corazón de aquel que no cree es la palabra de Dios, que no vuelve vacía, que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, que le muestra al propio inconverso su corazón. Y entonces veremos un cambio. La palabra de Dios, el apoyo para creer. Qué bueno que podemos aprender del propio Pedro, la manera en que podemos evangelizar. Que Dios nos ayude a poder usarlo. Y como dice el versículo 26 al final, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios busca a cada uno. Hay un interés de Dios porque la salvación es algo individual, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, hermanos, que podamos recordar cómo hizo Pedro, cómo fue el discurso de Pedro. Y entonces recordar que tenemos a uno, quizá en el trabajo, en el lugar de estudio, un familiar al que le podamos compartir. Quizá al comienzo el mensaje nunca va a ser muy simpático porque nos acusa de pecado, pero qué bueno que podemos ver el amor de Dios que nos invita a la acción y que no nos apoyamos a nuestra palabra, nos apoyamos en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Hechos 4:4. A pesar de que Pedro y Juan fueron arrestados, a pesar de que este hombre cojo fue interrogado, dice versículo 4 de capítulo 4 de Hechos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000 personas, por este discurso, donde Dios usó a Pedro, donde el Espíritu Santo tomó la palabra y los convenció de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Que Dios nos ayude a poder ser bíblicos en nuestra manera de presentar el Evangelio y que nos dé la misma pasión y la misma sensibilidad que Pedro tuvo, que viendo la ocasión la aprovechó. Que Dios nos bendiga.